Ahora vamos a hablar de salud con el doctor José María Maillo, él es médico pediatra y ha venido aquí para contarnos lo decisivos que son los 1000 primeros días de vida de un ser humano. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. Le veía que además estaba un poco bailuqueando nuestra sintonía, ¿a que sí? Es pegadiza. Sí, ya lo hizo también ayer otro de los invitados. Bueno, me gusta, que ya lo sintáis un poco como vuestro. Sí, qué bien. Bueno, José María, decisivos, lo hablábamos durante los anuncios, esos 1000 primeros días de vida de una persona, ¿no? Sí, cada vez se da más valor. Ahora hay muchos estudios epidemiológicos y de cohortes que demuestran que la alimentación que tengamos en los 1000 primeros días, que son más o menos 3 años del niño, van a dar evolución a las futuras enfermedades no transmisibles a las que se puede llegar, ¿no? Entonces ya tenemos en cuenta los 6 primeros meses de lactancia materna. La lactancia materna, como ya vimos el otro día, es fundamental desde todos los puntos de vista. Eso no quiere decir, y también hay que aclararlo, que las mamás que no puedan no tengan hoy a su disposición todas las leches que cumplen las normas de la SGAN en cuanto a nutrientes para que los niños que no puedan recibir pecho puedan ser bien nutridos. Vale, con lo cual, digamos que los 6 primeros meses de vida los tenemos controlados. Después se recomienda que nunca antes de los 4 meses y medio más o menos y nunca después de los 6 y medio se introduzca la alimentación complementaria. Y la alimentación complementaria tiene una serie de nutrientes que son necesarios a partir de esa edad. Y esos nutrientes, más o menos, los pediatras los van recomendando progresivamente para que vayamos sabiendo cómo el niño lo tolera. De tal manera que, por ejemplo, el niño, una vez que ya ha tomado la leche, luego empieza a introducírsele los cereales, se le empiezan a introducir la papilla de frutas. Primero la fruta, lo dulcito y luego ya el puré, ¿no? La fruta, ¿O no? Normalmente primero los cereales, depende de cada niño. Todas estas normas generales el pediatra las adapta a cada niño. Pero sí, normalmente según el estado del niño de peso, se introducen los cereales, un poquito antes, un poco después, luego la fruta y finalmente el puré de verduras, posteriormente la carne de pollo o ternera, luego otras verduras, luego a los 8 meses más o menos se introduce la yema de huevo, bien cocida, bien separada de la clara, para que veamos qué tal la tolera el niño. Posteriormente, alrededor de los 9 meses, se cambia carne por pescado, se introduce pescado y se quita carne. Normalmente el huevo es un añadido, no sustituye a nadie. Y posteriormente se introduce la clara para saber qué tal va tolerando los alimentos. Luego más adelante ya las legumbres y alrededor del año un niño puede comer de casi todo. Prácticamente de todo, pero entonces, por lo que me está contando, es un poco un ejercicio de ensayo-error, a ver cómo van las cosas, Claro, a ver ¿no? cómo va tolerando, Claro. qué tal va tolerando el niño, para que detectemos alguna intolerancia o alguna respuesta anómala del pequeño, ¿no? Entonces, el problema, los estudios han venido hablando de que todo lo que hagamos en esos 3 primeros años de vida, los llamados 1000 días, será fundamental en la evolución posterior. En el último siglo, con la tecnología, se ha ido viendo que el cambio de los hábitos alimenticios y el cambio del ritmo de vida ha evolucionado hacia enfermedades no transmisibles, obesidad, asma, algunas formas de alergia, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Todo eso lo tenemos que ver en la evolución que tome la alimentación en los primeros 1000 días. O sea que es determinante, entonces, lo que me está diciendo es importantísimo. Cada vez está más claro. ¿Sí? Lo que hagamos en la nutrición, en cuanto al nivel de proteínas, que no sea excesivo, el número adecuado de grasas, el número adecuado de hidrato de carbono, hará que en un futuro la obesidad se desarrolle mejor o no se desarrolle. A todo desarrollo de enfermedad tenemos que añadir los factores genéticos, pero en los factores genéticos de momento no podemos actuar, pero en los cambios en los hábitos de alimentación y en modificar el sedentarismo, en un futuro
se podría valorar que las enfermedades cardiovasculares pudieran disminuir, que la obesidad pudiera disminuir, diabetes, etcétera, etcétera. El factor genético, de momento, no lo podemos evitar, pero sí podemos actuar sobre los cambios de alimentación. Y los cambios de alimentación... Y de formas de vida, por lo que veo, temas Claro, sedentarismo, claro. todo eso, o sea que es muy cultural, algún Los tipo de niños, enfermedad. En general, los niños no son muy sedentarios. Estamos hablando de que en cuanto empiezan a andar ya no paran. Ya. Luego, más adelante, Que se lo pueden digan hacer... a las mamás y a los Claro, papás. se pueden hacer sedentarios más adelante, pero para eso tenemos que inculcarle que hagan vida deportiva, que se muevan, pero la base de la alimentación es fundamental, el llevarla bien controlada, en que en cada momento sepamos los nutrientes que el niño está ingiriendo, porque todos los sistemas de nuestro organismo van a depender de la alimentación. El sistema inmune depende de los niveles de nuestras defensas, van a depender de nuestro sistema inmune, y la hiperreactividad en algunas formas de alergia dependen del sistema inmune. Y el sistema metabólico, el exceso de peso, el exceso de proteínas, hará que en un futuro aumente la obesidad. Hoy se dice que no somos lo que comemos, somos y seremos lo que comimos. Muy importante lo que nos dice el doctor José María Maillo. Entonces, no somos y seremos lo que comemos, sino lo que comimos en esos 3 primeros años de vida. Claro. ¿Y por qué 3 primeros años? ¿Por qué los 1000 primeros días de vida y no los 1025 o los 1040? A partir de ahí es cuando el organismo va detectando y se va formando y las células grasas, las células inmunológicas, lo que es hoy día la microbiota, que se estudia mucho, toda la flora intestinal, lo que llamamos el microbioma, los alimentos que vayan entrando y que provoquen distintas reacciones a nivel intestinal, van a actuar mucho en factores alergológicos posteriores y inmunológicos, con lo cual cada vez está más demostrado que donde podemos actuar perfectamente para evitar esas enfermedades, hoy día la obesidad en la infancia está siendo un problema, y en nuestro siglo la obesidad y las enfermedades cardiovasculares están siendo un problema, y todo eso puede ser manipulado y programado de distinta manera con una alimentación correcta, sobre todo en los primeros años de vida. ¿Qué tipo de...? Perdón, sí, continúe. De tal manera que es básico que los niños tengan unos nutrientes adecuados en cuanto a disminuir el exceso de proteínas, a tener cuidado con las cantidades de las raciones. Se puede comer bien, pero no en exceso. Hay que tener cuidado con los hidratos de carbono, evitar en lo posible el exceso de azúcares simples, etcétera, etcétera, un nivel adecuado de grasas. Los hidratos de carbono siempre acompañando adecuadamente, de tal manera que hoy se habla de la pirámide o del rombo de la alimentación. ¿Y qué es dónde está la base? La base está en las legumbres, en las verduras, las frutas, las proteínas, el nivel adecuado, grasas y aceites el nivel moderado, dulces y azúcares el nivel moderado. Entonces, las raciones que se recomiendan para una adecuada alimentación hoy día se basan en nivel adecuado de proteínas, nivel adecuado de grasas, nivel adecuado de hidratos de carbono, y todo eso hoy día lo puede decidir perfectamente y dirigir los pediatras y posteriormente los médicos, que recomiendan lo que debemos de ir comiendo en cada época. Y hoy día está todo estipulado. Sí, más o menos. pero hay muchas complicaciones. Ahora, luego hay que cumplir. Claro, primero, esa pirámide que todos hemos estudiado, yo creo, claro. Sí, es muy interesante, en ciencias es básica. Pero claro, ahora tenemos añadidos que a lo mejor no teníamos hace unos años, la carestía de productos frescos, de frutas, de verduras, hace que sean dificultosas para muchas familias el adquirir esos productos, el sedentarismo al que sometemos muchas veces a los niños pegados a una pantalla, o que ya no corren tanto, no se mueven tanto, familias que están muy atareadas y no se ocupan tanto de la alimentación del pequeño, lo dejan en manos de otra persona, en fin, todo esto hace un cúmulo de circunstancias que todo influye a que tenemos que hacer un esfuerzo en la primera etapa de la infancia y en la segunda, para que la alimentación sea lo más correctamente posible, porque eso va a incidir claramente en el futuro, y eso está claro. Digamos que es de las cosas que se demuestran en estudios epidemiológicos y en estudios
que se están haciendo cada vez más. ¿Qué enfermedades entonces podrían prevenirse con una buena alimentación en esos 1000 primeros días de vida de un ser humano? Las básicas serían la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, lo que hoy día se llama el síndrome metabólico, hipercolesterolemia, tensión arterial, sedentarismo, etcétera, etcétera. Además de eso, también la alimentación influye en el desarrollo del cáncer, las alergias, algunas formas de asma, pero fundamentalmente en la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Y todo eso se puede prevenir con unos hábitos de vida y unos hábitos de alimentación adecuados. Bueno, el anterior programa hablábamos de la lactancia materna como la idónea, la ideal para mantener durante al menos 6 meses. El gol estándar que se dice ahora. Eso es. Ahora estamos hablando de esos 1000 primeros días de vida de un ser humano. Los 3 años lo ponemos como franja porque es cuando se forma el cuerpecito humano, claro, el devenir futuro. Y luego ya veremos. Y luego seremos lo que comimos en esos 1000 primeros días. Me quedo con esa frase. Lo que comimos. Bueno, muy interesante. Consejos que puedan dar ahora muy rápidamente, doctor Maillo, a las familias que nos están viendo. Lo fundamental es seguir las indicaciones del pediatra en cuanto a la evolución de la introducción de la alimentación complementaria, con un ritmo y con una adecuación de las raciones a cada niño. No todos los niños tienen el mismo peso ni las mismas características al comer. Toda norma general debe de adaptarse a los pacientes y a sus familias, y todo eso el pediatra lo va controlando. Y luego en la adolescencia, pues también los médicos generales van llevando y adecuando a que la persona, cuando se ha desarrollado después de la adolescencia, pues haya tenido una alimentación y una forma de vida adecuada que redundará en el futuro de manera clara. ¿Cuál es la comida principal, la que deberíamos cuidar más en un pequeño de hasta 3 años? Yo creo que deberíamos de cuidar las 4. Por ejemplo, yo he hecho en falta que los niños a veces, por circunstancias de la vida que llevamos, desayunan poco, excepto si vamos a un hotel o los sábados y los domingos, pero habría que desayunar más. En las casas la gente sale con prisa, por pies, sí. Y entonces rápidamente no hay tiempo, y sin embargo habría que hacer un desayuno un poco más amplio, con más fruta, a lo mejor con alguna proteína, aparte de la leche y los cereales. ¿Qué es lo que hacemos? Pues recurrimos al almuerzo intermedio, que hay que comer algo, pero tiene que ser algo que sea adecuado. Frutas, proteínas, etcétera. Luego la comida... No valen productos preelaborados. Claro, la comida de mediodía debe ser adecuada. La merienda debe ser más suave y la cena más suave. Y yo creo que la alimentación fundamental, el esquema estaría en la mediodía, y un buen desayuno y una buena alimentación a mediodía no obligarían a cenar tanto, que también es bueno, más para los adolescentes y mayores que para los niños, pero verdaderamente la alimentación debería de desayunarse un poco más, debería de comerse moderadamente bien, merendar y cenar con más cuidado, puesto que te vas a la cama y no necesitas tanto gasto de energía. Nos lo ha estado contando el doctor José María Maillo, es médico pediatra. Nos habla de esos 1000 primeros días fundamentales en la vida de un ser humano, porque teniendo en cuenta esos 1000 primeros días y sobre todo la alimentación en esos momentos de la vida, podemos prevenir enfermedades futuras, algunas muy complicadas, ¿no? Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí. Seguiremos avanzando en esto del ser humano. Bueno, vamos creciendo y creciendo, pero cada etapa es un mundo. Iremos despacio. Muy bien, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad, no se muevan mucho, porque volvemos enseguida para hablar de salud psicológica con Chelo Díaz. Aquí estamos con nuestra velita, nuestro candil que nos ilumina, y con Chelo Díaz, que es nuestra psicóloga de cabecera y nos acompaña un día más, como cada 15 habitualmente. Chelo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno. Encantada de estar aquí, ya sabes que me gusta mucho. A nosotros también tenerte, porque aprendemos muchísimo, salimos muy reconfortados muchas veces, y hoy además vamos a hablar de un tema que es tristemente actualidad a raíz de una canción de Shakira,
precisamente, que bueno, intentó hacer una ruptura sentimental o emocional con su pareja, Piqué, pero que bueno, se dedicó a destrozarle en vida a través de una canción. Eso nos ha servido para hablar de cómo gestionar una ruptura sentimental de forma sana, ¿no? Y no sé si eso es sano. No, creo que no mucho, Bueno. no mucho. No es una gestión del duelo muy saludable, ¿no? A ver, nos abre un poco, bueno, pues este tema, ¿no? Que normalmente no hablamos mucho, ¿no? Porque como es así como que hay, no apetece, ¿no? Es como, pues es un Además, tema del ¿quién que... no ha pasado por ahí? ¿Quién no ha pasado por ahí, Claro. efectivamente, ¿no? Y quién igual no va a pasar incluso, ¿no? Entonces es algo que es tan del día a día, pero no se habla mucho, y sin embargo es el día a día en nuestras consultas, que pues parejas con conflictos, parejas que a veces no podemos o no están en ese punto realmente de reencuentro y hay que facilitar y ayudar a una separación, porque eso también es terapia de pareja. La terapia de pareja no solamente es vamos a buscar el punto de encuentro. Siempre se intenta primero buscar el punto de encuentro, ¿no? Pero a veces no hay punto de encuentro y a veces lo que hay es que ayudar a que esa pareja haga una buena separación. Has hablado del duelo, es importante la palabra porque realmente es un duelo, ¿verdad? Es una pérdida y además tiene un componente emocional muy, muy elevado, ¿no? Altísimo. De hecho, una ruptura de pareja es algo que, aquí todos que hemos tenido alguna vez alguna, ¿no? Importante, te deja muy desorientado, te deja, claro, con vacío. Es que es un duelo, es un proceso de duelo, es una revinculación, ¿no? Hay una pérdida. Y ya no te digo nada, ¿no? Si cogiendo un poco el contexto de la canción, ¿no? Se supone pues, que además ha sucedido algo, como puede ser una infidelidad, o engaños, o traiciones, o esto, claro, deja una herida mucho más dura de gestionar. O sea, ya de por sí un duelo, ¿no? Una ruptura de pareja es duro, es intenso, un duelo duele. Si además añadimos, ¿no? Pues unos componentes como la traición o el engaño, la infidelidad, pues es verdad que se hace más difícil de digerir para la persona, digamos en este caso dejada, ¿no? Es lo que te iba a decir, sufre mucho más la persona a la que le dejan que la persona que abandona, aunque ambas tienen su proceso, ¿no? Me imagino. Bueno, cuando es, digamos, como de mutuo acuerdo, es decir, ambas partes hablan y llegan al punto de decir, ostras, es que tú y yo ya no estamos conectados, ¿no? Ya no, pues faltan esos ingredientes fundamentales para que haya una relación de pareja. Y hacemos, básicamente, ¿no? Una ruptura puede ser de dos maneras, con amor o sin amor. Yo muchas veces cuando me llegan las personas, las parejas a consulta, pues claro, normalmente preguntan, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo nos va a ir? O sea, ¿nos va a ir bien? ¿Vamos a poder? No, yo siempre digo, bueno, si hay amor, entonces pase lo que pase va a ir bien. Si no hay amor, pues veremos cómo gestionamos esto, ¿no? A veces Claro. cuando... Lo que pasa es que algunas veces se habla del odio como la otra cara del amor, ¿no? Y hay gente que lo gestiona mal, evidentemente, y convierte lo que fue amor en odio, y eso es pernicioso a todas luces, ¿no? Pero en primer lugar para uno mismo. Claro. O sea, en un proceso de duelo es que nos vamos a encontrar con varias fases. La primera es la de no me puedo creer que me está pasando esto, no me puedo creer. En otra fase vamos a tocar con enfado, con rabia, todo proceso de duelo, hasta con culpa. ¿Culpa de qué? Igual de nada, pero hasta vamos a topar con eso. Vamos a topar con una serie de sentimientos que si no los gestionamos bien y si no los transitamos bien, lo que va a pasar es que se van a como a emponzoñar, ¿no? Y entonces igual en un enfado normal, de un proceso de duelo, pues a lo mejor terminamos generando un estado de rabia, de odio y en un momento hasta de agresión a quien ha sido nuestra pareja, ¿no? Cuando hay niños entre medio, Eso te iba a decir. esto es un problema bastante serio. Mucho más grande. Porque los niños se quedan atrapados en esa grieta entre papá y mamá. Entonces, cuando hay niños, papá y mamá tienen que ser adultos y tienen que hacer una buena separación de pareja. Claro, porque además se corre el riesgo de los chantajes emocionales, etcétera, etcétera, utilizar al niño, ¿no? Como arma, muchas veces, eso es tremendo, ¿no? Claro, porque cuando nos quedamos en una separación de pareja instalados en la rabia, o en otro caso, ¿no? En la dependencia, que eso tiene otras consecuencias, ¿no? Cuando me quedo instalada en la rabia, es donde empiezan a aparecer estas cosas. Bien, porque empiezo a sacar cosas de la relación contigo que a lo mejor no tenía que haber permitido o teníamos que haber aclarado antes, y en vez de haberlo hablado en su momento, pues ahora en la ruptura me sale todo esto. O la manera en cómo hemos roto, pues a lo mejor si ha habido una infidelidad o ha habido una situación. Es verdad que obviamente, hombre, una herida de infidelidad
es difícil de digerir. Pero que también es verdad que suele suceder cuando la pareja muchas veces ya está en un mal momento, o sea que a veces nos engañamos también un poco y no queremos ver lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacer entonces, cómo transitar, que es esa palabra que tanto nos gusta? Yo la he aprendido por ti y la uso mucho. Es que es como caminar, ¿verdad? Sí. Es como... ¿Cómo transitar entonces adecuadamente la ruptura de una relación sentimental, de una relación de pareja? Independientemente de que haya hijos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacerlo de la mejor manera posible, aunque vamos a tener un año mínimo muy malo? Eso hay que dejarlo es claro. Verdad que un añito a veces por lo menos. Sí que estamos caminando ahí, lo que pasa que lo duros los primeros meses. Bueno, pues yo vuelvo a lo mismo, depende si es con amor o sin amor, pero ya no solamente con amor hacia la persona a la que me he separado, sino por amor a mí mismo, a mí misma. Entonces, ¿cómo sería con amor? Bueno, pues con aceptación. Entendiendo que, bueno, pues que igual también ahí se abre ahora un capítulo para conocerme, para estar conmigo, para quizá probablemente soltar muchas cosas que a mí ya no me estaban yendo bien, que efectivamente se puede abrir una nueva etapa, y entonces lo hago con aceptación. Y tomo distancia de la persona con la que he roto, porque si no, no voy a poder hacer bien el duelo, y entender que en ese duelo va a haber tristeza, va a haber enfado. A veces, ¿con qué? Pues a veces no sé ni con qué, pero va a haber enfado y va a haber una serie de sentimientos que tengo que digerir, que tengo que acostumbrarme ahora a volver a la relación conmigo, a volver a estar conmigo, y eso sería un poco con amor. ¿Cómo sería sin amor? Es decir, lo que no. ¿Sí? Lo que no tenemos que intentar hacer. Eso es. Vamos a tener mucho cuidado con dos cosas, básicamente. En primer lugar, con esa tristeza a veces que me está hablando de un apego ansioso. Probablemente en la relación había una dependencia o una codependencia. Y entonces soltarte me conecta con un apego ansioso. Es decir, las típicas frases de no sé qué hacer sin ti me muero, cosas de estas, ¿no? Es como, puede quedar como muy romántico, pero es una barbaridad. No sé qué hacer sin ti, estamos hablando de una dependencia. Esto nos va a enganchar mucho a la tristeza, mucho cuidado, ¿no? Que a veces podemos pinzar ahí, o en la rabia. En la rabia es que de pronto me victimizo, por ejemplo, ¿no? Y me coloco en el rol de víctima, es que me has abandonado, es que me has traicionado, y a lo mejor es verdad, me has traicionado, pero no sé si te das cuenta que cuando te quedas enganchado, enganchada en la rabia, toda esa rabia está pasando a través de ti. A quien está enfermando al final es a ti. Bueno, vamos un poco a los tiempos, independientemente de que nos quede ya poco tiempo, ¿sí? Pero vamos a los tiempos. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que pasar página? ¿Es verdad eso que dicen de un clavo saca otro clavo y esas cosas, o hay que dejar un tiempo y reposarlo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Yo soy partidaria de que el clavo que salió, que se cierre la heridita de ese clavo. Y ya clavamos otro clavo si hay que clavar otro clavo. Pero al cabo de un tiempo. Pero no en el hueco del clavo que hemos... Es como, vamos a volver siempre primero a casa, ¿no? Pues mira, los tiempos, pues lo primero es tomar distancia. Ciertamente, en la medida de lo posible, el contacto cero nos va a ayudar mucho. En la medida de lo posible, si tenemos hijos, pues el contacto cero es complicado, ¿no? Pero si no es la situación, vamos a romper. A veces las parejas siguen quedando, se mensajean, no terminan y es como, venga, vamos a permitir que se dé ese espacio, ese contacto cero. ¿Para qué? Para hacer el proceso de duelo. En el proceso de duelo siempre va a haber un síndrome de abstinencia. Es decir, tengo que pasar el síndrome de abstinencia de ti, de lo que yo sentía a tu lado. Y tengo que volver a mí. Si voy haciendo un buen proceso y mi autoestima estaba saludable y bueno, en fin, voy a hacer un proceso bastante, digamos, como incluso hasta como un despertar, muchas veces de ostras, vuelvo a mí, ¿no? Pero si me quedo pinzado en la tristeza, dependencia, en la rabia, me victimizo, pues me voy a quedar ahí en un mal duelo. Vamos a hacer un mal duelo. Vale, entonces, bueno, cada uno tiene su tiempo, Cada ¿no? uno tiene su tiempo. Yo diría... Cada persona es única, por lo tanto, cómo transite todo eso. Claro, claro. Normalmente, entre 6 meses y un año, tenemos muy acomodada la situación. Si hemos hecho un buen duelo y hemos procesado bien las emociones y bueno, y nos han dado otras circunstancias entre medias, no es lo mismo una separación, por ejemplo, que terminan en juicio, que una separación que la hablamos tomando un café. En cualquier caso, no hay que naturalizar actitudes que no deberían ser saludables en una ruptura de una pareja. O sea, bueno, ni tenemos que hacer gracias con determinados asuntos o canciones, como es la que nos ha traído hoy precisamente a hablar de este asunto, porque no es nada gracioso, ¿no?
A ver, sobre todo más que nada porque no podemos legitimar que en una ruptura sí o sí tenga que haber agresividad. No podemos legitimar eso como algo normal y válido. Que sucede muy a menudo es una cosa, que sea saludable es otra. Que algo sea habitual no significa que sea sano, que sea bueno, que sea normal. Entonces no vamos a legitimar rupturas desde la rabia, desde aquella cosa de, pues es normal que estés, bueno, pues no, las cosas a veces se acaban y no hay culpables ni responsables, ¿no? Pero a veces nos cuesta y nos victimizamos. Muy bien, pues así lo dejamos. ¿Cómo gestionar, cómo transitar, que nos gusta más la palabra, una ruptura sentimental, una ruptura de pareja de una forma natural pero saludable? ¿Verdad, Chelo? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por darnos estos consejos que nos vienen muy bien a todos. Gracias y nos vemos prontito, ¿vale? 15 días. En 15 días. Gracias. Nos acompaña el fiscal de Ávila, Óscar Barrios. Buenas tardes, Óscar. Hola, Ana, buenas tardes. No sabíamos de qué hablar, ¿verdad? No, y hemos dicho, ¿por qué no hablamos de delitos electorales? Por ejemplo. Por poner un ejemplo, porque, bueno, sí. Porque se nos ha ocurrido. Se nos ha ocurrido, sí, sí, sí. La verdad es que está a la orden del día poder hablar de esta circunstancia, primero porque acabamos de finalizar un proceso electoral de elecciones municipales y porque tenemos a la vista muy próximas las elecciones generales. Está bien hablar de delitos electorales, entonces. A ver, es cierto que podía parecer, en principio, pues eso, como algo ya pasado, pero con la nueva convocatoria se convierte en algo actual, sí, sí. Quizá tendríamos que empezar preguntando una pregunta que a lo mejor te puede parecer tonta, pero los que no sabemos, para eso estás tú, para contarnos, ¿todos los delitos se regulan en el Código Penal? ¿Todos? No, a ver, la mayoría de las veces que he venido a hablar he hablado de los delitos que se regulan y que aparecen tipificados en el Código Penal porque es la norma fundamental que regula este tipo de infracciones. Pero también se regulan otro tipo de normas, es decir, hay otro tipo de leyes que crean conductas que son sancionadas penalmente. ¿Qué normas son esas? La Ley de Navegación Aérea. En la Ley de Navegación Aérea se tipifica una serie de conductas que atacan como bien jurídico a la seguridad de la navegación aérea, que también establecen conductas delictivas que se sancionan de la misma manera que se sancionan las que aparecen en el Código Penal. Pero también en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que sanciona conductas relacionadas con ese tribunal y con las funciones que allí se desarrollan, que también tipifica conductas delictivas. Pero es que también en la Ley de Represión del Contrabando también se regulan otro tipo de conductas delictivas. Y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, donde se regulan los delitos electorales, las conductas más graves que se sancionan como cualquier otro delito. Vale, pues de esos delitos vamos a hablar precisamente y quizá convendría empezar definiendo, como solemos hacer casi siempre, definiendo lo que es un delito electoral y si es lo mismo que una infracción electoral o cuál es la diferencia. Vale, la diferencia es lo que ha considerado el legislador que merece ser sancionado por vía penal o por vía administrativa. Quiero decir, como delitos electorales el legislador ha considerado cuáles son las conductas más graves que deben de sancionarse en vía penal y deja aquellas otras que son menos graves, constituyen infracciones pero no penales, sino administrativas, que se sancionan habitualmente con una pena de multa, a diferencia de lo que ocurre con los delitos electorales, que algunos están sancionados, la gran mayoría, con penas de prisión. Con prisión, sí, hasta con prisión. Bueno, todo el mundo puede cometer un delito electoral. ¿Por qué son delitos especiales? ¿O se consideran delitos especiales? A ver, son delitos especiales porque, a diferencia de... A ver, no todas las conductas, algunas de las conductas las pueden cometer cualquier persona, pero la gran mayoría de ellas solo la pueden cometer personas que tengan determinada condición. En otras intervenciones mías ya he hablado de lo que es un delito especial. Un delito especial es aquel que solo puede cometerlo determinada persona. ¿Qué sucede en este caso? Hay conductas que solo pueden ser cometidas por quienes son considerados funcionarios públicos. Hay conductas que pueden ser cometidas solo exclusivamente por los electores, es decir, la persona que tiene el derecho de voto y que realiza una conducta relacionada, que está descrita ahí, y que tiene que ver con el hecho de que ejerce su derecho de manera indebida a votar, es un delito especial, porque solo esa persona, no cualquier otra, sino solo esa, la puede cometer. Frente a otros delitos, como por ejemplo en materia de propaganda,
que puede ser cometido por cualquier persona y en el que no se le exige tener una determinada cualidad, bien de funcionario público, bien de elector, bien de cualquier otra. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner ejemplos para que la gente vaya comprendiendo. Funcionario público, sabemos lo que es, pero lo que a lo mejor no todos sabemos es que el presidente y los dos vocales de una mesa electoral que al azar han tenido han salido por sorteo, se convierten en funcionarios públicos. Por lo tanto, esa potestad la tienen, ¿no? Es lo primero que dice la regulación de los delitos electorales, que las personas que forman parte de las mesas electorales, presidente, vocales y suplentes, se convierten por esas horas en funcionario público. ¿Qué significa eso? Significa que tiene las obligaciones de un funcionario público en el ejercicio de esas funciones, puede cometer como funcionario público los delitos que como tal, presidente de mesa, vocales o miembro suplente, puede cometer, con una serie de penas aparejadas a su condición de funcionario público, aunque sea en ese mismo momento y en esas horas de duración. Que entiendo y sospecho se agravan por el hecho de ser funcionarios públicos en ese momento, ¿no? Fundamentalmente también porque lleva aparejada otra pena, que es la inhabilitación para el ejercicio o para un empleo o cargo público. Quiero decir, puedes quedar inhabilitado para ejercitar un cargo público como consecuencia de la comisión de un delito en tu cargo de presidente o de vocal. Por ejemplo, ¿qué delito puede cometer un vocal o un presidente de una mesa electoral? A ver, ¿qué delitos podría cometer? Por ejemplo, puede cometer el delito de suscitar dudas, es uno de los tipos que aparecen regulados, suscitar dudas acerca de la identidad de la persona que va a votar, dudas injustificadas, es decir, poner en duda que la persona que va a votar tiene la capacidad para votar y duda de su identidad, dudas injustificadas. Estamos hablando, en la mayoría de los supuestos, de delitos dolosos, delitos voluntarios, es decir, tiene que ser una conducta voluntaria dirigida a, pues eso, a alterar lo que es el proceso electoral, lo que es en ese momento el momento de la votación, tiene que ir dirigido a esa finalidad la conducta que desarrolla, en este caso, un presidente de mesa. Has hablado de un término, doloso. Sí. Aunque ya lo hemos recordado y hemos definido lo que significa ese término, conviene que lo recordemos. Significa que se hace con intencionalidad, por lo tanto, ¿no? Sí, significa con intencionalidad y de manera voluntaria, queriendo realizar esa conducta, no esa consecuencia de una falta de prudencia, aunque también hay algunas conductas que por falta de prudencia, lo que sería cometer los delitos por medio de imprudencia grave, pueden ser sancionadas ese tipo de conductas. Que sea doloso significa que sea voluntario. La conducta que te acabo de describir tiene que ser porque al presidente de mesa voluntariamente pone en duda la identidad de esa persona, de manera consciente sabe que tiene todo el derecho a votar, pero lo pone en duda. Ese hecho se comete de manera dolosa y es sancionado como si fuera un funcionario público. Luego hablamos de las sanciones porque, bueno, por ejemplo, un vocal o un presidente que no se presente y no justifique por qué no se ha presentado en la constitución de una mesa electoral, comete una infracción de entender o puede ser un delito. No, comete un delito. Ah, vale. Ahí sería un poco otro delito especial, es decir, ¿quién puede cometer ese delito? Solo aquellos que hayan sido elegidos para formar parte de las mesas. Vale. En ese caso, el delito no se cometería como funcionario público. Todavía no ha adquirido la condición de funcionario público porque no ha participado, no se ha constituido la mesa y no ha participado, ¿vale? Podemos distinguir dos supuestos. Supuesto en el que el presidente o el vocal no se presenta. En ese caso comete un delito. Delito, bien. También lo comete en el caso de que abandone la mesa una vez constituida la misma. Sí, ¿vale? Algún caso ha habido por ahí, o que se niegue a abandonarla. Recuerdo en las anteriores elecciones una persona que no se quería poner mascarilla, todavía teníamos que tener la mascarilla obligatoriamente en esos lugares, se negó a hacerlo y bueno, yo creo que hubo un procedimiento ahí contra él importante. Procedimientos en los que se ha sancionado penalmente, se ha incoado un procedimiento y se ha sancionado penalmente a personas que, siendo elegidas para participar en una mesa, no han alegado excusas, no han justificado su ausencia y se les ha
condenado por un delito electoral de esta naturaleza. Bueno, luego hablamos de particulares, de partidos políticos, hasta de medios de comunicación, si te parece, pero seguimos con los funcionarios públicos, jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿En qué casos pueden cometer este tipo de gremios un delito electoral? Existe un supuesto específico para miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, miembros de las Fuerzas Armadas, jueces fiscales, que es la realización de actos de propaganda electoral. En esos casos, las penas son importantes porque están vedadas a este tipo de personas realizar ese tipo de actos de propaganda electoral. Ellos no pueden hacerlo, fundamentalmente porque son también personas que no pueden ser elegidas, la razón también es esa, no pueden ser elegidas, no se pueden presentar como candidatos y obviamente para garantizar la pureza del sistema electoral se considera que en estos supuestos estas personas, por el cargo de relevancia y la posibilidad de que con la realización de esa conducta pueden influir en la conducta o en la decisión de otras personas, se les veda esa posibilidad de realizar actos de propaganda electoral y se les sanciona por cometer cometiendo un delito de los regulados en la ley. Que supongo tendrá una gravedad. Sí, es importante la pena. A ver, la mayoría de estos delitos llevan aparejada una pena de prisión o bien una pena Luego de hablamos, multa. si te parece. Si vamos Sí. a los partidos políticos, a los candidatos, a todos aquellos que de alguna manera participan de forma muy directa en un proceso electoral, pues porque son elegibles o porque están implicados en ese hecho. ¿Qué tipo de delitos electorales pueden cometerse en estos ámbitos? A ver, podrían cometer todas aquellas conductas que se sancionan, por ejemplo, en materia que también afectaría a los medios de comunicación, por ejemplo, en materia de encuestas electorales. Distribuir encuestas electorales fuera del periodo establecido, más allá de lo que son los últimos 5 días antes de la celebración de las elecciones. Pues distribuir conductas, publicar encuestas, fuera de ese plazo pueden ser conductas que pueden ser sancionadas tanto para los partidos políticos, para un particular, pero también para los medios de comunicación. Sí, sí. Bueno, hay un delito que hemos estado viendo, preparando un poco esta entrevista, que es el de calumnias pues políticos o miembros o personas que participan en una campaña electoral durante ese periodo electoral, que está penado, bueno, tiene una pena importante y se agrava además por el hecho de estar en campaña electoral. Y curiosamente yo te pregunto, ¿es que es cuando más se calumnian unos a otros? ¿No? ¿O no? Bueno, eso es lo que dices tú. Quiero decir, las calumnias y las injurias, la calumnia es la imputación de un delito a una persona, la injuria es la profesión de expresiones que ataquen y que atenten contra su honor. La cuestión es acreditar que en el desarrollo de una campaña electoral, en ese momento en el que se cruzan opiniones unos respecto de otros, esas opiniones puedan estar dirigidas voluntariamente a atentar contra el honor o formen parte exclusivamente de lo que es la libertad de expresión y el... ¿Y eso cómo se define lo que es una calumnia y lo que no es una calumnia? ¿Quién lo decide? A ver, te diría, porque la expresión más fácil, caso por caso, pero es que es así, es que es caso por caso. Se valora el contexto en el que se produce. No es lo mismo que fuera de este momento de, que no me gusta, pero bueno, de contienda entre partidos políticos para lograr los votos de los electores, se digan determinado tipo de expresiones que fuera de ese momento. No hay una regla fija donde se diga en este caso existe la calumnia y en este caso existe la injuria. Habrá que valorar el contexto, la voluntad con la que se dice, porque no dejan de ser delitos dolosos. Tiene que haber una voluntad de atentar contra eso. La imputación de un delito tiene que ser una imputación firme. Es decir, ¿cuántas veces hemos escuchado expresiones como se es un corrupto? Eso supone la imputación de un delito. En la mayoría de las ocasiones eso no supone la comisión de un delito de calumnia, pero en todo caso siempre hay que valorar el contexto. Fuera de ese contexto de campaña electoral o de enfrentamiento político, es decir, en cualquier otra circunstancia, la importancia de esa expresión es evidentemente mayor.
Nos lo está contando Óscar Barrios, que es fiscal de Ávila. Hoy hablamos de delitos electorales y a mí, Óscar, me gustaría ahora que habláramos de cuál es el procedimiento judicial que se sigue ante un delito electoral, cómo se investiga y cuáles son los trámites, quién lo hace, en fin. El procedimiento que se sigue es el procedimiento similar. El procedimiento judicial es el procedimiento similar a cualquier otro delito que se determina en función de la pena. Una vez vista cuál es la pena, el procedimiento será uno u otro, bien procedimiento abreviado, sumario ordinario no hay, pero bien ese procedimiento se enjuiciará en el juzgado de lo penal o bien en la audiencia. ¿Cómo se investiga? ¿Tiene que haber una denuncia previa? Perdón. No, son delitos, claro, estos son delitos públicos, es decir, son delitos perseguibles de oficio por el fiscal. Una vez que tiene noticia de que se ha producido un hecho, alguien evidentemente le tiene que dar cuenta de esa noticia, el delito es perseguible de oficio. No es necesaria la presentación de ningún tipo de denuncia, basta la comunicación. A veces, en determinados procedimientos hemos recibido comunicación de la Junta Electoral sobre personas, por ejemplo, que no han acudido al llamamiento a la mesa, o conductas últimamente, pues parece habituales, de exigir o bien entregar dinero a otro para que vote en un determinado sentido o para que no vote. Sí. Claro. Vale. Nos queda un minuto, me dicen, vamos a hablar de las penas en ese minuto que nos queda. Penas que pueden ir desde la sanción económica o inhabilitación, como decías, hasta prisión, ¿no? Sí, la mayoría de los delitos están sancionados bien con pena alternativa, bien de prisión o bien de multa. Algunos de ellos, los más graves, los cometidos por funcionarios públicos que suponen abuso de su cargo o falsedad documental, por ejemplo, alterar el resultado de un escrutinio, una vez realizado el escrutinio, alterar ese escrutinio, es un delito grave que está castigado con hasta 7 años de prisión, multa. Muchos de ellos, sobre todo a los que son cometidos por funcionarios públicos, llevan aparejado la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público y fundamentalmente todos estos delitos llevan aparejada una pena que es la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo, es decir, la posibilidad de presentarte como candidato a unas elecciones, que en determinados supuestos y en función de quién cometa el delito, evidentemente es una pena importante, tanto o más que la pena de multa o la pena de prisión que se pueda imponer. De hecho, hay delitos castigados con hasta 7 años de prisión, con lo cual es una pena importante. Sí. Otros llegan hasta los 3 años, conductas que llegan hasta los 2 años. Las penas son muchas. ¿Vale? Bueno, muy interesante el asunto que hoy nos trae Óscar Barrios, fiscal de Ávila, delitos electorales. De ello hemos estado hablando en nuestro espacio dedicado a la justicia. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en directo y nos vemos, pues, no sé, dentro de un mes. Perfecto. Para casi terminar este periodo de magazines. Gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad. No se vayan muy lejos, no se muevan mucho, porque luego tenemos tertulia. Ya estamos aquí en el saloncito de charlar. Nos ha costado poner tanta silla hoy porque hoy tenemos a 5 contertulios con nosotros. Queríamos empezar el año 2023 como es debido, con nuestros 5 contertulios. Normalmente no vienen todos juntos, pero hoy sí les tenemos aquí. Ahí les tienen, mire qué flamantes. Hoy vamos a hablar, puesto que empezamos año, de la que se avecina. ...2023 se dice pronto, pero es un año más o uno menos. Depende de la perspectiva con la que se mire. En cualquier caso, el cambio de calendario siempre lleva aparejada mucha incertidumbre artificial. Por otro lado, porque el curso de la vida y de las cosas que la nutren suele resolverse con su propio ritmo. Pero es cierto que empezamos nuevo ciclo con incógnitas a la vista. De algunas de ellas, de las que se plantean nuestros contertulios para este nuevo año y que afectan además de forma colectiva, vamos a hablar en este tiempo dedicado a charlar y a escuchar. Vamos a hacer un escenario de lo que se avecina, siempre en clave de presunción y con mucha subjetividad, claro está, toda la que tienen en sus pareceres Rubén Jiménez, Esther Bueno, Pablo Martín, Julio Collado y Gabriela Torregrosa. A los 5 les damos la bienvenida. ¡Feliz Año Nuevo!
Feliz año Igualmente, nuevo. igualmente. Bueno, para mí es una alegría reuniros aquí a los 5, porque no siempre es posible, bueno, casi nunca, solo en momentos así muy especiales. Pues eso es lo primero que se avecina. Eso es lo primero que hemos sabemos. Primera alegría. Eso es. Primera alegría del año. ¿Quién quiere empezar a coger, bueno, por donde quiera esto de la que se avecina? Julio, que es el que propuso el tema. Sí. Venga, Julio, que te empiece. tocó. A ver, Bueno, ¿qué que- se A ver, avecina? ¿por qué el nombre? tampoco- A ver, ¿por qué el nombre? Es verdad, pues, no, de esas cosas, es que la conversación da para... Estábamos charlando, de repente, ¡joy! Pues lo que se avecina, ¿no? Y es curioso esta frase hecha siempre la empleamos de manera peyorativa, porque tendemos a la tragedia en vez de a la comedia. Pero yo lo he pensado, digo, ¿y por qué la que se avecina? La que se avecina puede ser, pues eso, la primera que se avecina, que estamos todos juntos. Que es una alegría, para Ana ya es una alegría. Sí, para mí sí Luego lo es la que se avecina ya no es negativo, pero se avecinan muchas cosas. Hombre, entre otras cosas, a mí, por ejemplo, me alegra que se avecina la primavera, que hemos empezado con los días más largos con luz, y la luz para mí es una alegría. Por lo tanto ya, Muy y luego bien. se avecinan muchas cosas. Empezamos con optimismo, me parece bien. Gabriela, ¿cómo lo ves tú? Pues vamos a La que se seguir. avecina, ¿cómo es? Vamos a seguir con optimismo y yo creo que un año nuevo siempre abre la puerta a oportunidades, a pesar de que la que se avecina siempre nos hace pensar un poquito mal o con miedo en cosas peyorativas. Pero yo creo que el año nuevo siempre nos trae buenas intenciones, buenos propósitos, oportunidades, y a pesar de lo que podamos leer, que sea malo y que se avecine realmente de forma peyorativa, cada uno sí que podemos aportar nuestro granito de arena y contribuir a que la que se avecine sea una oportunidad buena para cada uno. ¿Vamos a seguir con buenismo o hay algún...? Estamos venga el madridismo. escondiéndolo. Hombre, yo creo que siempre empezamos todos, creo, con un montón de propósitos y con un montón de buenismo en nuestro interior, pero me parece a mí que muy rápido se nos olvida estas 15 días primeros de enero y ya entramos en la vorágine del año a lo loco, ¿no? Pues cada uno en su trabajo, en sus quehaceres, en sus Pero ¿y por qué preocupaciones cotidianas. ¿Por qué que luego siempre el buenismo tiene mala prensa? No tiene mala prensa, ¿no? A mí me parece fenomenal. peor malismo. Además, yo creo que hay que Cuando ser hablamos de positivos. periodismo, Sí. en el resto le El encanta. malismo será peor que el Hay que ser buenismo. positivo y alegre, intentarlo, pero vamos, que al final la vida pues te va llevando, ¿no? Además se nos Bueno, es una avecina, incógnita. igual que en el resto de provincias, aquí se nos avecina un trimestre Muy cargado de obras, porque vamos a inaugurar un montón de las obras elecciones, antes de las elecciones del No, 22 poner de mayo. la primera piedra, inaugurarla. Bueno, ahora cómo Alguna empezará. tendrá que terminar, hombre, de las pasadas elecciones. Claro. Tendrán que terminarlas ahora. Ahora viene un proceso muy bueno, Bueno, de pues obras. está bien, aquí. está bien. Pablo, entonces, ¿tú Sí, también no, cómo ves? yo soy más optimista que pesimista. Es verdad que uno tiene miedo de pasar de la que se avecina, aquí no hay quien viva. Pero yo creo que no. Yo creo que se presentan unos meses con un montón de desafíos que yo siempre los planteo como posibilidades. Pero es verdad que bueno, vienen tiempos recios. Como decía la Santa, no solamente por los cambios sociales, económicos, políticos, no sabemos qué va a pasar a nivel internacional. Pero yo, como siempre, me planteo lo primero a título personal, pues tenemos 12 meses por delante de oportunidades, de crecimiento personal, de tomar decisiones, de rehacer relaciones, no sé. Yo lo veo con más buenismo que malismo. Vale. Ahora Sí, sois la verdad. optimistas porque no veis el telediario ni veis los programas de televisión. ¿eh? Es que una Porque cosa es la si no, realidad y madre otra mía. cosa es el relato de la realidad que nos ya. venden. Sobre todo bueno. los catastrofistas, Hombre, que son los que mejor viven, por cierto. Pero nos meten miedo a los demás para que vivamos mal. Claro, Y pero- además que vivimos una realidad propia, como decías, una realidad personal con tu entorno, tu familia, tu trabajo, tu día a día, y luego una realidad colectiva, ¿no? Que claro, son dos realidades muy distintas. Eso Y- que y dices, Esther, es muy interesante. se abordan- Podríamos profundizar en ello. Claro, la realidad personal de cada uno pues le compete a cada uno, pero vivimos en una colectividad y eso es otra realidad. Claro. Sí. Y al curioso. final pues Hay que tienes tener que también. gestionar pues tus relaciones más allá de tu zona más de confort, ¿no? Pues en el trabajo, etcétera, y después pues también gestionar un poco el ambiente, porque el ambiente forma parte de la vida también. ¿Qué ambiente hay en España? ¿Qué ambiente hay en el mundo? La guerra, Brasil, no sé, la situación internacional, el crecimiento de los fascismos, muchas cosas, ¿no? Que nos amenazan un poco como colectivo, ¿no? Como seres humanos. Sobre eso, no hace 6 meses así, se hizo un estudio en España
que dio una, no sé, algo curioso, ¿no? Cuando preguntaban a la gente, que le hicieron una macroencuesta, le preguntaban cómo veía la situación, decía fatal. Cuando le preguntaba, ¿y a usted qué tal le va? Ah, a mí bien. Sí, lo vi. Es verdad. Quiero decir, una cosa es la realidad y otra cosa es el relato de la realidad. Bueno, y que también tenemos un concepto de que formamos parte de ese relato colectivo. Te quiero decir que si a otro le pasa mal, aunque a nosotros nos vaya bien, nos afecta también de alguna forma. No, pero no va por ahí los tiros, yo creo. Yo creo que sí. No. Si queréis introducimos... No, yo creo que el relato está prefabricado a favor de los que hacen ese relato. ¿Pero quién tiene el los interés? Los catastrofistas, vale, para meter miedo a la gente, ni más ni menos. Y el miedo es lo más peligroso, porque nos hace ser nihilistas, y de todo da igual. Todos son iguales, esto no hay quien lo solucione, esto es un desastre. Ese es el discurso, el relato del discurso, pero la realidad no es verdad, esa. La realidad es que, por ejemplo, los pensionistas van a tener, ya tenemos una subida que nunca habíamos tenido, los que cobraban el salario mínimo le van a subir bastante más, hay una serie de ayudas, se ha quitado el IVA en algunos, es decir, que hay una serie de cosas, y encima hay elecciones, que es una fiesta democrática. Claro, ole. Claro, porque, no, quiero enlazar con eso yo, porque claro, como estamos cargándonos la política, lo político es malo, pues luego tenemos lo que pasa en Brasil, ¿eh? Vale. Gabriela, venga, que estabas así asintiendo, pero bueno. Claro, es que ha tocado al final muchos palos y ha acabado en la política. Elecciones hay casi siempre, cada 2 años al menos. Entonces, ¿es verdad que es la fiesta de siempre la es una fiesta, depende de qué tipo. Ya sé. Pero en todo momento hay elecciones y claro, hay intereses por cada uno tiene que dar su punto de vista desde sus propias creencias, desde sus ideologías, pero es cierto que intentan contagiarnos, y hablamos el programa que estuvimos hablando sobre el miedo, nos infunden miedo y por tanto nos ponemos en guardia, al otro le ha pasado esto, me va a pasar a mí también. Y bueno, también hay cosas buenas, como ha dicho Julio, como que pues sí, han aumentado las pensiones, también han aumentado ciertos productos en el supermercado. Es decir, al final claro, es si convivir con la realidad más colectiva, más nacional en este caso, con la personal y tratarlo de manejar lo mejor posible, porque al fin y al cabo por ti no va a luchar nadie más que tú mismo al final. Y no, es verdad. Los tuyos tienes que tratar de cuidar de tu parcelita, pero estando atento, estando informado. No. Lo personal no existe realmente. Es social todo. No, vamos a ver. Llámalo por aquí, a ver qué me lo anima. Puedes cambiar la palabra. Explíquese, que le dejamos explicarse al jubilado. Si lo social, nosotros no somos nada. Sí, pero eso no significa somos nada que lo personal no exista, ni desde el nacimiento. Tú eliminas lo social, es decir, los otros, los que te rodean, la gente, lo social, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer? Uno a uno, nosotros solos. Sí, pero ni lo más rico, ni lo más rico. Julio, es porque nos hemos ido al extremo. Lo personal, estamos bien personalmente, socialmente hay un discurso catastrofista, que estoy de acuerdo contigo, y dice, pero entre lo íntimo personal y el relato es donde entra precisamente la libertad de cada uno, lo que aportamos cada uno a lo social, porque lo social no es simplemente que me solucionen la vida, no, ¿qué responsabilidad tengo yo personalmente respecto a lo que está pasando? Eso es. Que llego hasta donde puedo, pero tengo mi responsabilidad en mi parcela, y a lo mejor hay que empezar a implicarse un poquito más de mi parcela, porque si no me implico yo, se va a implicar el catastrofista. Por ahí va yo, efectivamente, no en dejar de lado. Yo creo que este año es un año muy, muy bonito, no solo porque hay elecciones, sino porque la situación nos está llevando a un punto en el que vamos a tener que tomar decisiones no solamente pensando en nosotros mismos, sino, a ver, mi decisión va a influir en un montón de cosas. Nada más que miréis el tiempo. En enero.
Nada más Venga. que miréis el tiempo, en enero, Claro. y qué temperatura está haciendo, y qué sol, y no llueve, y no nieva, y eso es culpa personalmente de cada uno de nosotros y socialmente de todos. Del capitalismo. Porque en enero, como estamos en Ávila, esto no es normal, y eso tarde o temprano lo vamos a pagar, y como no se ponga remedio a todo el tema del cambio climático, esto va a ser tremendísimo. Es uno de los problemas, uno de los Tremendísimo. problemas Eso es de más los más, importantes más que- grave sí. posiblemente que tengamos ahora, Pero junto no con la somos- guerra, claro, no junto somos con las con- guerras, Sí. con las guerras, que también tiene que ver con el cambio Sí, climático. pero cada las cierto guerras tiempo, son de agua, desde hace un tiempo a esta parte, cada año nos meten siempre una incertidumbre nueva, un miedo. ¿Os acordáis hace como 7, 8 años el mayor problema del mundo que era, tenía nombre y apellidos y no hemos vuelto a hablar de él? La prima de riesgo. prima de riesgo. ¿Os acordáis? La prima de riesgo era aquello, prima de Heidi. cada día, cada minuto, era como los muertos del COVID que nos iban diciendo cada minuto, cuando la prima de riesgo ha subido tanto, esto va a ser esto, nos endeudamos, Rubén, nos va todo, y ya Y nos ha hasta hace vuelto. un mes o 2 meses los catastrofistas decían que íbamos a entrar en recesión antes de empezar el año. Ahora resulta que la inflación parece que está controlada, parece, yo no soy experto económico, parece que está controlada, por lo menos no está subiendo, han empezado a bajar algunos productos y la recesión pues parece que no. De todas formas, esto de la macroeconomía yo no la entiendo y tampoco creo que sepamos, o sea, sabemos o nos llega lo que quieren que nos llegue. Yo creo que no vamos nunca a entender realmente en qué nivel de riesgo nos encontramos ninguno Pero de sin nosotros. saberlo, sin tener ni ninguno. idea, tienes que pagar la luz todos los claro, meses. claro, y claro. de pagar 40, pagar 80, pagar 90, pues varía muchísimo y entra en juego la macroeconomía y la geopolítica en general, en todos los aspectos. Es que cualquier cosa que ocurra en el mundo nos afecta a nosotros. Pero Estamos negativamente. interconectados de una Pero eso manera... que Pero decía yo, negativamente. en lo personal, si quitas toda la relación que tenemos y nos quedamos sin nada. Es decir, que- Estamos No, la interconectados hasta Claro, lo con que cualquier planteaba, persona que lo vive... del cambio climático, lo del medio ambiente. Claro, ¿estamos dispuestos a cambiar de vida? ¿Los ricos? Y me meto yo, como rico. Como Hombre, ¿te han rico, subido la pensión? exactamente. Pues Me claro. meto yo como rico, como privilegiado de este mundo, no porque yo sea Sí, sí, sí. privilegiado dentro de Pero de nada, ¿no? globalmente O que sí, sentir bueno, un poco. pero que estamos dispuestos a cambiar, por ejemplo, a consumir mucho menos, Sí. Estamos dispuestos a enfrentarnos a con el cambiar, sistema. a con cambiar el sistema. a los que gastan 10.000 veces más que nosotros, que me están vendiendo que yo no gaste y ellos están derrochando, Bueno, pero cada uno y tiene- dependen de mi voto. Sí, pero bueno, pero Ah. ¿lo ves porque es una fiesta Claro. democrática? Porque tenemos la ocasión en mayo de decidir qué ciudadanos, qué Vale, vecinos pero- nuestros pero hay- son los Pero mejores. yo no me puedo encargar de un problema que no puedo cambiar. Yo puedo cambiar mi espacio y influir en la medida puedes que cambiar pueda muchas en cosas, los que Pablo. toman decisiones más grandes. Que puede cambiar mucho. O me pongo a representar y a lo mejor, oye, tenemos que empezar a meternos más en Que temas influimos políticos. mucho más. Tenemos mucho más poder de lo que, queremos. Pero si dices Pero, que pero no por personalmente cambiar, o sea, no- yo porque me compre un coche eléctrico. ¿Eh? Que yo porque me compre un coche eléctrico, si luego al final los ministros gastan miles y miles de queroseno porque hacen viajes chorras en avión. Sí. O sea, al final que No, me están pero esos son los vendiendo. No los futbolistas, políticos, hombre. no los Sí, políticos. ya. los- Bueno, los que Los gastan grandes de empresarios. verdad, porque el que gasta de verdad no soy Es lo yo. más, No, el otro día pero El que salió- gasta de verdad Pero hay un refrán. son los países del tercer mundo en desarrollo, que Sí. o desarrollo o cambio climático. Ese es el problema. Claro. Y eso es lo que ¿Y qué le están dicen? sufriendo. Muérete de hambre y porque el clima está cambiando. Por eso les incluyen de los ricos, pensando en ese aspecto. Pero Ya. el que contamina más ahora mismo No, no, pues es está Europa. clarísimo. El que contamina más son los países en desarrollo porque están creciendo Pero- y tienen que decidir. China e India, son Entonces, los que más contaminan. Ricos somos todos aquellos que sabemos que nos sobra más de la mitad de las cosas que tenemos. ¿Qué nos sobra para vivir normalmente? A ver, yo con Julio sí que estoy de acuerdo en una cosa, que sí Fundamental. es verdad, sí, Lo fundamental. cada uno sí que podemos Un montón. hacer algo Un montón. por el cambio climático y si todos nos concienciamos de eso personalmente, creo que algo sí que se puede Por el hacer cambio como climático y por colectivo todo, la y por todo en democracia, general, y por pero todo. con el La cambio climático que convivencia. dices, no, ¿para qué me voy a comprar un coche eléctrico? Yo no sé si lo óptimo es comprarse un coche eléctrico, no lo sé, No lo es. pero yo Oigan, sí, no. lo que dice Julio es cierto, porque nosotros ahora son las rebajas y todos vamos a comprar en rebajas cuando tenemos 200.000 pantalones. Bueno, todos 200.000 no, bueno, ni mucho menos. la mayoría, Lo- mucha gente, los ricos, como tú dices, la gente que tiene, bueno, incluso la gente que no tiene mucho dinero también
Bueno, comprar eso te iba a rebajas, decir, a lo ¿sabes? mejor hay gente que Cada uno a su en nivel, claro. temporada no puede Claro, comprar y compra en el rebajas, abrigo ¿vale? que necesita y lo compra Pero en una cosa rebajas. es que lo Vamos a dejar de necesites. demonizar No, hombre, a las no, rebajas Una cosa es también. que lo necesites y otra que Claro. no lo necesites. Es que es verdad que consumimos a lo bestia. Sí, sí. Entonces, en eso, Y cada comemos uno tenemos una mucho más de lo que responsabilidad. necesitamos. Una responsabilidad. Y luego Vale. lo tenemos que quemar en un gimnasio. Gabriela. Es que estamos haciendo cosas muy raras. No, pero, A ver, vamos a plantearnos ya en Cosa los buena. minutos que nos quedan, no sé si son 10 o por ahí, los retos para este 2023, los personales, quien quiera, pero sobre todo los sociales, los que nos competen a todos. Este año hay elecciones, efectivamente. Bueno, ¿qué más se prevé o se atisba? No sé. Bueno, lo más cercano quizás sea eso, efectivamente, la primera mitad del año a nivel colectivo, pues obviamente estar bien informados y ser muy conscientes de las decisiones que tomemos de cara a las elecciones a nivel municipal, pero también hacer gestos. Nos están diciendo todos los días que este tiempo, y lo vemos nosotros, no es el que debería hacer, no hay nieve, etcétera, etcétera. Todos podemos contribuir desde nuestras pequeñas parcelas en ser más ecológicos, en cuidar el medio ambiente. También tenemos que tomárnoslo muy en serio, yo creo. Es un año muy importante para tomarnos el cambio climático en serio, porque yo creo que estamos ya viendo las consecuencias. Antes a lo mejor había una pequeña época, un mes que debía llover, no llueve tanto, o un día que debería hacer más frío y no hace tanto frío, pero ahora es que es un día y otro y no baja la temperatura nunca, no nieva, etcétera, etcétera. Y vamos hacia la primavera, como decía Julio, pero yo oía por ahí que el verano pasado, que fue ya muy caluroso, era el más fresco de todos los que nos Desde que se quedaban tienen en la vida registros, a nosotros. efectivamente. O sea, que iba a ser largo, porque que iba a ser el más fresco de todos los que nos quedan. Sí, Por lo pero lo es, tanto, lo es. entramos en qué. Pero ese mensaje Y hay eso- que quitarle. Vale. Porque claro, digo, no, que tú no es tuyo. Es que lo No, están no, es diciendo mío, yo lo escuché, Lo yo está lo diciendo escuché. mucha gente. Y dice, este es el verano más fresco que vamos a tener. Que vamos a tener si seguimos actuando. Con esta dinámica. Claro, actuando como actuamos. Porque el futuro no está escrito. Ya. ¿Pero tú eres No optimista en ese sentido también? Yo sí ¿Crees soy- que vamos a poder cambiar? Yo sí soy optimista, porque sin un mínimo de optimismo no se puede vivir. Ya. Te amargas. Entonces yo soy optimista, igual que soy optimista en que en las próximas elecciones vamos a elegir a los mejores para que gobiernen esta ciudad. A ver si salimos de este bucle que tenemos de ciudad, que tenemos la sensación todos de que estamos siempre igual, si no vamos a peor. Entonces yo espero eso, porque si no, no votaría ni haría nada. ¿Para qué? ¿No? Más retos, más retos. El tema sanitario ahí ha quedado. Pero bueno, Pero ahí está, no sé qué ¿verdad? pasa Ahí o seguimos. qué va a pasar Pues este hay que año. mejorarle un montón, claro. Claro. Bueno, si es que se piden citas médicas ahora mismo para el médico de familia, ¿y cuántos días tardan en darte cita? Tú pides para tu Depende, hijo ahora pero mismo que muchos tienes días. algún problema y te dan cita para dentro de 7, 8 días. Eso en atención primaria. En atención primaria. Fíjate, médico de o sea, es una familia. paradoja absoluta. sí. La atención Está- primaria es precisamente la primaria primaria- por eso, Los porque es- debería ser Los inmediata. especialistas estamos hablando de un año quizá y 9, Ya. 10 meses para primeras pruebas, radiografías o resonancias y cosas de ese tipo. Eso, bueno, merece una tertulia aparte porque nos estamos cargando a algo que podíamos presumir en este país de tener, que es la mejor sanidad del mundo y Ya no. nos lo Pero estamos ese cargando. tema es político, ha sido elegido, tenemos unos gobiernos elegidos, pues hay que ser responsable con lo que uno elige. En este caso es la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León las hemos elegido hace nada. Nosotros somos responsables como ciudadanos de quienes nos gobiernan. Y yo estoy convencido que el gobierno nuestro y otros muchos gobiernos defienden más lo privado que lo público. No creen en lo público. Solamente creen para una cosa, para cobrar ellos. Porque ellos sí cobran del erario público, los políticos. Pero creen en lo privado. Y están machacando a la pública pues para que haya... Bueno, y no puede ser un criterio mío, pero hay una realidad. Están creciendo a un 50% los seguros de salud privados. Cierto, cierto, sí, sí. O sea que eso es Pablo, un detalle, es un dato, ¿no? tu reto, bueno, tu reto no personal, sino como sociedad.
Es que son muchos. Abrimos el melón y claro, la sociedad tiene todos los... Que nosotros lo tenemos muy fácil con los retos institutos, con tiene nuestros que lugares de hacer? trabajo lo tenemos No muy hemos hablado de fácil. educación, De efectivamente. una cosa que se me había ocurrido a mí muy al principio, luego hemos ido por otros derroteros, pero una cosa que va a cambiar muchísimo todo es la irrupción de la inteligencia artificial ahora mismo en todos los ámbitos de la sociedad. Sí. Ahora es un experimento en Internet, que es el chat GPT, pero que es impresionante. Yo lo he utilizado Y las imágenes, ¿las habéis visto? Imágenes, Lo intenté, pero es que textos, estaba tan cargado de... sentencias judiciales, se están haciendo pruebas con sentencias judiciales por inteligencia Oye, pues lo mismo artificial. lo hacen mejor que muchos jueces, ¿eh? Algo difícil. Diagnósticos Con los jueces hemos médicos, topado. Algo dificilísimo, con teoremas de matemáticas. teoremas de matemáticas. Deducir paso a paso. Escriben hasta poesía. ¿Qué decir? ¿Y no os da cierto miedo eso? Ninguno. Escriben tesis, Ninguno. escriben artículos. Uy, de el rincón investigación. del vago, el rincón del vago se va a Sí quedar tenemos corto. claro que es una herramienta. Vale. Entonces, mientras esa herramienta sirva para lo que sirven las herramientas, que están al servicio del que las usa, no al revés. Y yo Sí, estaba pero- pensando en sí, pero el educación. problema es quién las usa, si las usas para bien o para mal. Sí, pero no es problema de la herramienta. O sea, un cuchillo puede pero servir está para claro, cortar un claro, filete o para amenazar a Claro, otro. claro, Pero no es una problema cosa. del El cuchillo. problema es quién Es el es de que el lo dueño usa. de la herramienta. Claro. ¿Quién es el dueño? Esther, ¿tú cómo lo ves? Pues yo creo que nos enfrentamos como colectivo humano general en el mundo a la gran diferencia que hay entre hablar de inteligencia artificial, de que hay máquinas que hacen todo, que interpretan pinturas, que les metes un comando y te pintan la Gioconda con, no sé, bueno, una cosa alucinante, Estilo Van o Gogh, hacen como teoremas. quieras. Y por un lado eso, y la gran desigualdad que hay, con que hay gente en el Cuerno de África que muere, o sea, cuya esperanza de vida es de 35 años. Eso es una vergüenza. Porque no hay Es una vergüenza vacunas. social. Eso no hay es a lo vacunas que para la malaria. deberíamos enfrentarnos. Eso es un fracaso este año. Ese es de el la fracaso sociedad. de la humanidad. Pero no hay ¿Por qué? que irse tampoco tan No. lejos. No, ¿eh? pero ¿Y te los digo abuelos qué pasa la gran entonces? diferencia, ¿Dónde ¿no? ¿Dónde quedan sectores de población que no tienen acceso o no van a tener acceso a la inteligencia artificial o a manejarse? Que ¿Qué se lo pasa digan- con esas que lo personas? ¿Van a digan quedar a los relegadas? capullos. Ya no... O que salga un iluminado que dice que es artista, que es mejor no tener hijos porque vaya mundo le vas a traer. Sí, también los hay, sí, Hombre, efectivamente. Y que salga en todos los medios. Pues hay así gente- habría que acabar... Sí, incluso Eso llega a vale. decir eso. Pero bueno, hay gente que lo piense realmente. Pues Sí, por hay eso, gente que lo piensa por eso. realmente. ¿Cómo se Sufre. llega hasta ahí? Hay jóvenes, por cierto, hay jóvenes que están tan preocupados por lo del medio ambiente, tienen tanto miedo, que están ya en el psiquiatra. Sí, sí. Y ya se ha creado bueno, una pero- Angustia asociación. climática, es ¿Eh? una nueva enfermedad. Sí, es una nueva enfermedad, ¿verdad? Nosotros somos especialistas, la humanidad, en crear las enfermedades para que luego los mismos que crean las enfermedades vengan y pongan el remedio. Hacen doble negocio. Estamos acabando, nos quedan 3 minutos, una ronda, empezamos por Gabriela, te toca. Gabriela. Pues si se puede volver al optimismo, pues yo desearía que el 2023 sea un año muy bueno para todos y que pues puede ser el año de una boda, de un primer hijo, ¿por qué no?, de buenas noticias. Así que sí que deseo que vaya bien y que seamos conscientes con el medio ambiente, con la desigualdad y muy responsables. Fíjate que hemos empezado muy buenistas y luego la cosa se ha ido enrevesando. A ver, No, porque Julio, la vida es seguimos con una el La comedia. vida es dura. Pues yo, Es muy dura. no, yo dos cosas. Yo creo que a ver si somos capaces de bajar la desigualdad, que yo creo que es el problema más gordo que hay en la humanidad, la desigualdad, tremenda desigualdad, y nada más. Y luego que votemos bien con ganas y bien en las elecciones. Rubén. Lo mío no lo vas a ver venir. Uy, madre mía. Miedo me da. Deseo que todo el mundo aprenda matemáticas, porque el que sepa matemáticas dominará el mundo y no le engañarán. Algún día hablaremos de Pero habrá que probabilidades. saber mucha matemática. Más probable de morir, por ejemplo, en Estados Unidos que en Irak. ¿A que no lo hubiéramos pensado nunca? ¿No? Pues es mucho más probable. Estados más Unidos es lo probabilidad. más desigual que probable. hay. La desigualdad es la que más muertes procura. Por ejemplo, Bueno, La desigualdad. o sea que un alegato en favor de las matemáticas. el que sepa matemáticas dominará el mundo. Muy bien. A ver, Pablo. Pero, oye, Rubén, ¿y por qué tiene que dominar el mundo? Nadie. Bueno, venga. Lo Pero ahí lo comprenderá dejamos. mejor. Ahí lo dejamos. Claro, claro. Yo estoy muy ilusionado. Yo creo que nos llegan unos meses apasionantes y después de las elecciones habrá que seguir viviendo, así que lo de votar está muy bien, pero eso es en marzo, en abril, luego vienen el resto del año y que no tengamos miedo. Yo creo que tenemos que tener ilusión y los problemas que vendrán
Unos los podremos solucionar, otros no, pero si uno da sentido a lo que vive, pues lo que venga, con esperanza. Y es lo que yo deseo para todos. Muy bien, Pablo. Ay. ¿Sabes qué digo yo? Pues que yo diría que a nivel individual que la gente se plantee o nos planteemos un proyecto ilusionante, algo que sea bueno para hacer, lo que te guste, da igual, plantar un jardín o, no sé, escribir un libro o pasear todos los días, no sé, cada uno lo que quiera. Y luego a nivel colectivo, y retomando un poco lo que hemos dicho antes, que la esperanza de vida o la salud de la gente no dependa de su código postal, como ocurre ahora, también en España. ¿Consumir menos? ¿Te apuntas a consumir menos? También. Vale, pues con todo eso hemos hecho hoy nuestra tertulia. Esperamos que a ustedes les haya servido al menos para reflexionar, para charlar también en casa y para seguir ahora, si quieren, debatiendo este 2023 que tenemos ya en las manos. Muchísimas gracias, Esther Bueno, Pablo Martín, Rubén Jiménez, Julio Collado y Gabriela Torregrosa por haber estado con nosotros así todos juntitos. Muchísimas gracias y feliz año 2023. Gracias a ti. Gracias, feliz año. A ustedes también les deseamos que pasen un resto de día estupendo, que se cuiden mucho y que vengan mañana con ganas para compartir con nosotros otra vez un magazine. Ya les digo que hasta entonces sean todos los felices que puedan. Mañana eso de las 4:30, más bien 5 menos 20, les esperamos aquí en este plató para compartir un ratito. Hasta entonces, adiós, gracias a todos.